Bienvenidos, amados hermanos, hermanas y amigos. Que la paz de Jesucristo encuentre hoy ese lugar de su corazón que nadie más puede ver. Tal vez lleva mucho tiempo orando por alguien y el cielo parece guardar silencio. Quizás repetiste las mismas palabras hasta quedarte sin fuerzas y comenzaste a pensar que Dios no te escucha. Pero antes de abandonar esa causa, necesitas descubrir una verdad que puede cambiar por completo tu manera de interceder. No toda oración intensa nace de la fe y no toda espera significa que Dios se alejó. A veces el Espíritu Santo quiere enseñarnos a pedir de otra manera, a escuchar antes de hablar y a amar sin intentar controlar el resultado. Hoy vamos a entrar en un tema que la iglesia necesita recuperar con urgencia. Hablaremos de la intercesión que nace del amor, se somete a la voluntad de Dios y se convierte en una vida de servicio. No hablaremos de fórmulas secretas ni de palabras capaces de obligar al cielo. Hablaremos de acercarnos al Padre por medio de Cristo y de colocar delante de Él las necesidades de quienes sufren. Aun cuando esas personas no puedan encontrar palabras para pedir ayuda. Interceder es ponerse delante de Dios a favor de otro. Es prestar atención al dolor que no te pertenece y permitir que la compasión te mueva. Es presentar una necesidad con humildad, pedir sabiduría y permanecer disponible para participar en la respuesta. Por eso la intercesión no está reservada para un grupo misterioso de creyentes. Todo discípulo de Jesús puede orar por otros, aunque no todos lo hagan de la misma manera ni tengan la misma responsabilidad. Hay personas que piensan que solo interceden quienes pasan muchas horas de rodillas, hablan con una voz determinada o reciben impresiones extraordinarias. Sin embargo, una madre que pronuncia el nombre de su hijo delante de Dios está intercediendo. Un amigo que pide consuelo por alguien en duelo está intercediendo. Una iglesia que clama por justicia y luego sirve a su comunidad está intercediendo. Una persona enferma que desde su cama recuerda a otra persona también está intercediendo. La intercesión no se mide por el volumen. Dios no necesita que gritemos para saber que una necesidad es seria. Tampoco se mide por la cantidad de frases, por el lenguaje religioso ni por las lágrimas. Todas esas expresiones pueden aparecer y ser sinceras, pero ninguna demuestra por sí sola que estamos orando conforme al corazón de Dios. El Padre mira la verdad, la fe, el amor y la disposición a obedecer. En Romanos capítulo 8 se nos recuerda que muchas veces no sabemos pedir como conviene. Esa frase debería producir humildad en cada creyente. No dice que solo los nuevos en la fe se confunden. Dice que nosotros no sabemos. Incluye al líder, al predicador, al intercesor experimentado y a la persona que apenas está aprendiendo. Todos dependemos de la ayuda del Espíritu Santo. El mismo pasaje anuncia una esperanza preciosa. El Espíritu ayuda en nuestra debilidad e intercede conforme a la voluntad de Dios. Esto no significa que recibiremos información secreta sobre cada situación ni que jamás cometeremos errores. Significa que no estamos solos en nuestra incapacidad. Podemos abrir el corazón, rendir nuestros deseos, escuchar la Escritura y confiar en que Dios conoce lo que todavía no podemos expresar. Aquí aparece la primera pregunta que sostendrá todo este mensaje. Cuando oras por alguien, ¿estás buscando el bien de esa persona o estás intentando conseguir el resultado que tú prefieres? La diferencia parece pequeña, pero cambia por completo la oración. Amar a alguien no es convertirlo en una extensión de nuestros planes. Interceder no es pedir que Dios obligue a otra persona a escoger lo que nosotros queremos. Una esposa puede orar por su matrimonio, pero no debe utilizar la oración para justificar control, vigilancia o violencia. Un padre puede clamar por un hijo, pero no puede pedir que Dios destruya la libertad y la conciencia de ese hijo. Una iglesia puede orar por su ciudad, pero no debe confundir el reino de Dios con el triunfo de un partido o de una ambición humana. La oración madura desea la verdad, la justicia, la salvación y el bien, incluso cuando ese bien exige que nosotros también cambiemos. Por eso Jesús nos enseñó a decir que se haga la voluntad del Padre. Esa frase no es una salida cobarde ni una manera de orar sin fe. Es el corazón mismo de la confianza. Significa que presentamos una petición concreta, pero reconocemos que la sabiduría de Dios alcanza lo que nosotros no vemos. Pedimos con valentía y al mismo tiempo soltamos la pretensión de gobernar el futuro. Mira a Jesús en Getsemaní. Él no escondió su angustia, habló con claridad acerca de la copa que tenía delante. Su oración contenía deseo, dolor y entrega. No negó lo que sentía para parecer espiritual.
Tampoco transformó su deseo en una orden contra el Padre. Expresó la verdad y se sometió en amor. Allí encontramos una forma segura de interceder. Decir lo que anhelamos, reconocer lo que tememos y confiar el resultado a Dios. Algunas enseñanzas presentan las emociones como enemigas de la intercesión, pero la Biblia está llena de personas que lloraron, lamentaron, celebraron y temblaron delante del Señor. Los salmos no son oraciones sin sentimientos. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Pablo habló de su profunda preocupación por las iglesias. La compasión no contamina la oración. Lo que necesita ser purificado es el egoísmo que puede esconderse dentro de nuestros afectos. Puedes llorar por tu hijo y estar orando en el Espíritu. Puedes sentir dolor por un desconocido y estar respondiendo al amor de Dios. También puedes permanecer en silencio sin sentir nada extraordinario y presentar una intercesión sincera. El problema no es sentir. El peligro aparece cuando nuestras emociones se convierten en la única autoridad y dejamos de escuchar la verdad, la sabiduría y los límites saludables. Imagina que alguien te pide oración por una relación, quizás solo conoces una parte de la historia. Si de inmediato declaras quién tiene razón, quién es culpable y cuál debe ser el resultado, has ido más lejos de lo que sabes. Puedes pedir que la verdad salga a la luz, que exista arrepentimiento donde corresponda, que las personas sean protegidas y que Dios conceda sabiduría. No necesitas inventar una revelación para orar con amor. Esta humildad es especialmente importante cuando alguien afirma que Dios le mostró algo sobre otra persona. Una impresión puede ser examinada, pero nunca debe utilizarse como instrumento de presión. Podemos decir que sentimos la necesidad de orar y someter esa percepción a la Escritura, a la comunidad y al fruto que produce. No debemos anunciar como mandato infalible lo que quizás sea una interpretación personal. El Espíritu Santo no contradice el carácter de Cristo. No nos guía a humillar, explotar o poner en peligro a una persona. No convierte la violencia en ministerio ni la manipulación en autoridad. Si una supuesta dirección espiritual exige ocultar abuso, abandonar atención médica necesaria o someter la conciencia a un líder humano, debe ser rechazada. La voz del buen pastor conduce hacia la verdad y no necesita destruir la dignidad para corregir. Interceder en el Espíritu no significa adivinar secretos, significa depender de Dios, permanecer en la palabra y aprender a amar con discernimiento. A veces tendremos una convicción específica, otras veces solo sabremos el nombre de la persona. En ambos casos podemos orar sin fabricar detalles. Dios no necesita nuestra información completa para escuchar y nosotros no necesitamos aparentar conocimiento para ser útiles. Hay una frase de la historia de Esther que atraviesa las generaciones. Mardoqueo le dice que quizá ha llegado al reino para un momento como aquel. Esther descubre que su posición no es solamente un privilegio, también es una responsabilidad. Ella posee acceso a un lugar donde su pueblo no puede entrar y decide utilizar esa cercanía para presentar una causa que puede costarle la vida. Esther no es una figura de espectáculo espiritual. Es una mujer que enfrenta miedo real, busca apoyo, ayuna, espera el momento y actúa con valentía. Su intercesión no termina en palabras privadas, la conduce hacia el rey. Ella pide por su pueblo y se identifica con la comunidad amenazada. No dice que el problema pertenece a otros, reconoce que su destino está unido al de ellos. Esa es una de las marcas más profundas de la intercesión bíblica. No observa el sufrimiento desde una distancia cómoda. Se acerca y dice que aquella vida importa. No necesita sentir superioridad. Se coloca al lado de quien está vulnerable. Cuando la iglesia intercede por los pobres, no puede tratarlos como una fotografía para generar emoción. Debe escuchar sus voces, defender su dignidad y compartir recursos con responsabilidad. Cuando ora por quienes son perseguidos, la iglesia no debería buscar solamente relatos dramáticos. Debe pedir protección, perseverancia y justicia, pero también considerar qué acción responsable puede realizar. Tal vez apoyar una organización confiable, acompañar a una familia desplazada o comunicar una necesidad sin exponer datos que pongan vidas en riesgo. La oración y la prudencia pueden caminar juntas. Esther también nos enseña que la valentía no elimina la preparación. Ella no corre impulsivamente para demostrar fe, reconoce el peligro, convoca un ayuno y actúa en el momento adecuado. La espera no siempre es cobardía, a veces es sabiduría.
Y la acción no siempre es incredulidad. En ocasiones es la respuesta que la oración estaba formando dentro de nosotros. Quizá estás pidiendo desde hace meses que Dios ayude a una persona, pero Él también te está preguntando qué puedes hacer con lo que ya puso en tus manos. Si oras por alguien que tiene hambre y puedes compartir una comida, la intercesión te mueve a servir. Si pides por una persona atrapada en violencia, no basta con decirle que aguante. Hay que ayudarla a encontrar protección y atención competente. Si clamas por un joven que lucha con una adicción, puedes pedir libertad y al mismo tiempo apoyar tratamiento, límites y comunidad. Buscar ayuda profesional no reemplaza a Dios. Puede ser una de las formas en las que su cuidado llega. La fe no compite con la medicina, la psicología responsable ni la protección legal. La gracia puede utilizar personas capacitadas y procesos que requieren tiempo. Esto importa porque algunas personas han sido culpadas por no recibir el milagro que otros prometieron. Les dijeron que no tuvieron suficiente fe, que confesaron una palabra incorrecta o que alguien intercedió mal. Esa carga no refleja la ternura de Jesús. Podemos orar por sanidad con esperanza, pero no debemos garantizar resultados que Dios no nos autorizó a controlar. Tampoco debemos concluir que una enfermedad revela necesariamente pecado, maldición o falta de espiritualidad. Pablo pidió varias veces que le fuera quitado un aguijón y recibió una respuesta diferente de la que esperaba. La gracia lo sostuvo dentro de su debilidad. Epafrodito estuvo gravemente enfermo. Timoteo enfrentó problemas físicos. Trófimo fue dejado enfermo. La Biblia no nos permite convertir cada padecimiento en una acusación. Nos invita a acompañar al enfermo con oración, cuidado y compasión. También debemos hablar con responsabilidad acerca de la salud mental. Una persona con depresión, trauma, ansiedad o pensamientos de hacerse daño necesita apoyo real. Podemos orar con ella, pero no debemos reducir su dolor a una batalla que se resuelve con un grito. Si existe riesgo inmediato, hay que buscar servicios de emergencia y personas capacitadas. Proteger una vida es una expresión de amor cristiano. La intercesión auténtica no teme a la verdad. No necesita exagerar testimonios ni atribuir cada coincidencia a una intervención sobrenatural. Puede celebrar una respuesta clara y también reconocer cuando no comprende lo sucedido. La honestidad honra a Dios. Nuestra fe no se fortalece mediante historias adornadas, sino mediante la fidelidad de Cristo, que permanece incluso cuando nuestras explicaciones se quedan cortas. Volvamos a Esther. Antes de hablar con el rey, ella pide que otros ayunen con ella. Esa escena nos recuerda que nadie debería llevar todas las cargas en soledad. Hay causas que necesitan una comunidad orando de forma organizada y discreta. Sin embargo, organizar la intercesión no significa convertir el dolor ajeno en información pública. Un grupo de oración puede transformarse fácilmente en un lugar de rumores si comparte detalles innecesarios. Decimos que queremos orar, pero terminamos comentando asuntos que no nos pertenecen. La confidencialidad es parte del amor. Basta comunicar lo necesario y cuando sea posible pedir permiso. Si una situación involucra abuso, peligro o un delito, la confidencialidad no significa encubrir. Significa acudir a quienes pueden proteger y actuar correctamente. Antes de reenviar una petición, pregúntate si tienes autorización. Pregunta cuánto necesita saber el grupo. Evita publicar fotografías de personas enfermas, niños o familias vulnerables sin consentimiento. La intensidad de una necesidad no elimina el derecho a la dignidad. Interceder es cubrir con amor, no exponer para provocar una reacción. Hay creyentes que desean que otros oren por todo mientras ellos han dejado de acercarse a Dios. Pedir ayuda no está mal. Santiago anima a los creyentes a orar unos por otros. En momentos de debilidad, necesitamos la fe y la compañía de la comunidad, pero recibir apoyo no significa entregar por completo nuestra relación con el Padre a una persona considerada más espiritual. Nadie puede desarrollar tu intimidad con Dios en tu lugar. Otros pueden sostenerte, enseñarte y acompañarte, pero tú también eres invitado a entrar con confianza por medio de Jesús. No necesitas pagar por una oración especial ni negociar una ofrenda para obtener atención divina. La gracia no se compra. Cristo abrió el camino y el Padre recibe a quienes se acercan con sinceridad. Cuando una persona promete interceder solamente a cambio de dinero, influencia o favores, la oración ha sido convertida en mercancía. La iglesia debe rechazar esa práctica.
Dar con libertad y sostener un ministerio responsable puede ser correcto, pero nunca debe presentarse una contribución como precio de un milagro. Dios no vende respuestas y los vulnerables no deben ser explotados. La intercesión tampoco es una manera de evitar el carácter. Una persona puede pedir que otros oren por su matrimonio mientras se niega a reconocer su violencia. Puede clamar por provisión y continuar actuando sin honestidad. Puede pedir paz en la iglesia mientras alimenta divisiones. Orar no cancela la necesidad de arrepentimiento, nos lleva hacia ella. Si estás pidiendo restauración, debes estar dispuesto a escuchar qué necesita ser restaurado en ti. Quizá la respuesta comienza con una disculpa, una devolución, un límite, un cambio de hábito o una conversación difícil. No puedes utilizar palabras espirituales para obligar a otros a reconciliarse sin seguridad. El perdón y la confianza no son idénticos. El perdón puede comenzar en el corazón, mientras la confianza necesita verdad, fruto y tiempo. Una de las pruebas más claras de nuestra intercesión aparece cuando oramos por un enemigo. Jesús no nos pidió negar el daño ni llamar bueno a lo malo. Nos llamó a rechazar la venganza y a desear que incluso quien nos hirió encuentre arrepentimiento y vida. Esa oración puede ser breve. Tal vez al principio solo puedas decir que no quieres ser gobernado por el odio. No es necesario volver a una relación peligrosa para demostrar que perdonaste. Puedes orar desde una distancia segura. Puedes pedir justicia sin desear destrucción. Puedes entregar la causa a Dios y colaborar con procesos legales apropiados. La intercesión por un agresor nunca debe silenciar la protección de la víctima. Cuando David habla de una mesa delante de sus enemigos, el centro del salmo es la presencia y el cuidado del pastor. No necesitamos convertir cada imagen poética en una fórmula sobre unción. Podemos recibir la verdad principal. Dios acompaña a su pueblo incluso bajo amenaza, provee en medio de la tensión y sostiene la vida cuando los adversarios están cerca. La Biblia contiene oraciones de lamento y llamados a la justicia que expresan dolor profundo. Debemos leerlas dentro de toda la historia bíblica y a la luz de Jesús. No son permiso para utilizar versículos como armas personales. Cuando el resentimiento toma una frase de la Escritura para maldecir, hemos dejado de interceder y comenzamos a alimentar aquello que puede destruirnos por dentro. Quizá alguien te hizo un daño que todavía duele. No voy a pedirte que finjas que no ocurrió. Puedes presentarlo con todos sus nombres delante de Dios. Puedes decir que estás enojado, pedir protección y suplicar justicia. Después, poco a poco, permite que el Espíritu te libere de la necesidad de controlar el castigo. Tu sanidad no tiene que depender de ver caer a quien te hirió. Hay otra escena importante en Génesis. Abraham permanece delante de Dios cuando escucha acerca del juicio sobre Sodoma. Pregunta por los justos y apela al carácter del juez de toda la tierra. Su intercesión no debe despreciarse como inútil. La conversación revela compasión, reverencia y una preocupación por la justicia. Abraham no ordena a Dios, pregunta, escucha y reconoce sus límites. La historia nos recuerda que la respuesta a una intercesión puede ser más compleja que lo que imaginamos. Lot sale de la ciudad, pero la ciudad no es preservada. Abraham no recibe todo lo que parecía buscar, pero su conversación con Dios no fue una pérdida de tiempo. Orar no solo cambia circunstancias, también forma en nosotros una comprensión más profunda de la misericordia y la justicia. Moisés intercede cuando Israel cae en idolatría, apela a las promesas y al nombre de Dios. Más adelante se ofrece de una manera que muestra cuánto ama al pueblo, pero Dios conserva su autoridad. El intercesor no ocupa el lugar del Salvador. Puede amar profundamente y presentar una causa, pero no puede cargar con el pecado de todos ni determinar el juicio final. Solo Jesucristo es el mediador perfecto. Esa verdad protege al intercesor del orgullo y del agotamiento. No eres el salvador de tu familia, no eres la última esperanza de tu iglesia. No sostienes el mundo con tus horas de oración. Tienes el privilegio de participar, pero Cristo es quien sostiene, reconcilia e intercede con perfección. Alguien necesita escuchar esto ahora mismo. Has llevado una causa durante tanto tiempo que comenzaste a creer que si descansas todo se derrumbará. Te levantas con culpa y te acuestas con miedo. Piensas que una noche de sueño permitirá que el enemigo gane. Pero tu cuerpo tiene límites y Dios no. Puede descansar bajo su cuidado. Jesús dormía en la barca durante una tormenta. Elías recibió alimento y sueño cuando estaba agotado.
Los discípulos fueron invitados a apartarse y descansar. Existen temporadas de vigilia, pero la privación crónica de sueño no es una prueba de santidad. Un ritmo de oración que destruye tu salud necesita ser revisado con sabiduría. La disciplina es valiosa. Apartar tiempo, ayunar de manera responsable y perseverar puede profundizar la comunión con Dios. Sin embargo, una práctica espiritual nunca debe convertirse en competencia. No compares tus horas con las de otro. No presumas sacrificios para recibir admiración. Y si tienes una condición médica, embarazo, antecedentes de trastornos alimentarios u otra vulnerabilidad, busca orientación antes de ayunar de alimentos. El ayuno bíblico dirige la atención hacia Dios, el arrepentimiento y la justicia. Isaías cuestiona un ayuno lleno de conflicto que ignora al oprimido. Dejar de comer mientras maltratamos a la familia no produce madurez. Renunciar a una comida puede tener sentido, pero también debemos renunciar a la crueldad, la mentira y la indiferencia. Hasta aquí hemos descubierto que interceder no es hablar más fuerte, adivinar mejor ni sentir menos. Es amar con discernimiento, escuchar con humildad, pedir conforme al carácter de Dios y estar disponible para obedecer. Pero todavía queda una pregunta difícil. ¿Qué hacemos cuando no sabemos cuál es la voluntad de Dios en una situación concreta? Comenzamos por lo que ya ha sido revelado. Podemos pedir sabiduría, justicia, arrepentimiento, protección, consuelo, provisión diaria y crecimiento en amor. Podemos orar para que la verdad sea conocida y para que ninguna persona vulnerable sea abandonada. No necesitamos una señal extraordinaria para pedir aquello que refleja claramente el carácter de Cristo. Después podemos presentar nuestro deseo específico sin disfrazarlo. Padre, quiero que esta persona sane. Quiero que esta relación sea restaurada si puede ser segura y verdadera. Quiero que esta puerta se abra. Quiero que mi hijo regrese. Nombrar el deseo es más honesto que esconderlo detrás de frases religiosas. Luego añadimos con confianza que se haga la voluntad de Dios y pedimos fuerza para responder bien. También escuchamos. Escuchar no siempre significa recibir una voz. Puede significar permanecer en silencio, leer un pasaje dentro de su contexto, observar nuestros motivos y prestar atención al consejo sabio. Puede significar admitir que todavía no hay claridad. Decir no se puede ser una expresión de madurez. Por último, examinamos el fruto. Una dirección que aumenta orgullo, desprecio, prisa destructiva o aislamiento merece sospecha. La sabiduría de lo alto es pura, pacífica, amable, abierta a la razón y llena de misericordia. Esto no significa que toda decisión correcta se sienta cómoda. Significa que el carácter de Cristo seguirá siendo visible incluso cuando debamos confrontar el mal. El discernimiento necesita comunidad. Una sola persona puede confundir deseo con dirección. Hablar con creyentes maduros y responsables ayuda a identificar puntos ciegos, pero la comunidad tampoco es infalible. Todo consejo debe permanecer bajo la escritura, el amor y la verdad. Ningún título humano convierte una opinión en la voz incuestionable de Dios. Cuando alguien dice que el Espíritu le reveló exactamente por qué enfermó otra persona, debe hablar con enorme cautela. Muchas afirmaciones semejantes han herido a familias. En el libro de Job, los amigos buscaron explicaciones simples y terminaron acusando a un hombre que sufría. Dios confrontó sus palabras. La presencia compasiva habría sido mejor que sus diagnósticos espirituales. No atribuyas automáticamente una crisis a brujería, castigo o falta de fe. Puede existir maldad espiritual y la Biblia nos llama a resistirla, pero también vivimos en cuerpos frágiles, sociedades injustas y un mundo quebrantado. Antes de acusar, escucha. Antes de declarar una causa invisible, busca hechos. Antes de rechazar ayuda, considera los medios responsables disponibles. El rey Nabucodonosor fue humillado en una historia que confronta su orgullo. No debemos convertir ese relato en permiso para identificar cada trastorno mental como juicio divino. Tampoco tenemos autoridad para anunciar cuánto durará el sufrimiento de otra persona. Podemos aprender que Dios resiste la soberbia y que todo poder humano debe reconocer sus límites sin utilizar el texto para estigmatizar a quien necesita tratamiento. El profeta Eliseo enfermó de la enfermedad de la que murió.
El texto no afirma que careciera de fe ni nos autoriza a decir que Dios lo enfermó como castigo. Su vida demuestra que una persona puede haber servido fielmente y aún así enfrentar la muerte. La esperanza bíblica no consiste en evitar para siempre la fragilidad, sino en pertenecer a Dios dentro de ella y esperar la resurrección. Herodes recibió la adulación de la multitud y no dio gloria a Dios. Hechos presenta un juicio contra el orgullo de un gobernante, no una excusa para inventar detalles médicos que el texto no ofrece. Juan el Bautista, por otra parte, dijo la verdad acerca de la conducta de Herodes y sufrió por su fidelidad. No debemos culpar al profeta por la violencia del rey. Estas correcciones importan porque nuestra manera de interpretar la Biblia determina nuestra forma de tratar a las personas. Si creemos que todo sufrimiento prueba culpabilidad, abandonaremos al herido. Si pensamos que un líder nunca puede equivocarse, permitiremos abuso. Si confundimos una impresión con certeza absoluta, podremos dañar mientras creemos que defendemos a Dios. La intercesión responsable abre la Biblia con reverencia y paciencia. Pregunta qué dijo el texto a sus primeros oyentes, cómo encaja en la historia completa y qué revela acerca de Dios. No toma una frase aislada para justificar un deseo. El espíritu que inspiró la escritura no nos guía a torcerla. Ahora quiero llevarte a una habitación donde una pequeña iglesia está reunida. Pedro ha sido encarcelado y la comunidad ora intensamente por él. Hechos capítulo 12 cuenta que mientras claman, Dios libera a Pedro de manera sorprendente. Cuando llega a la casa, quienes oraban tienen dificultad para creer que está en la puerta. La escena es poderosa y también profundamente humana. Ellos intercedieron sin poseer una fe perfecta. Se sorprendieron ante la respuesta. Esto puede consolar a quien piensa que cada duda cancela la oración. La fe no es fingir ausencia de preguntas, es seguir volviendo a Dios dentro de ellas. Aquella comunidad no controló el milagro. Pidió, esperó y recibió con asombro. El mismo capítulo habla de Santiago, quien fue ejecutado. Una liberación extraordinaria y una pérdida dolorosa aparecen muy cerca. La Biblia no oculta esa tensión. No nos permite prometer que toda intercesión terminará del mismo modo. Podemos celebrar la puerta que se abre y orar la que permanece cerrada sin concluir que Dios amó a uno más que al otro. Esta es una de las verdades más difíciles de predicar y una de las más necesarias. La respuesta diferente no significa necesariamente una oración inferior. Hay misterios que no resolveremos con una fórmula. Nuestra confianza descansa en el carácter de Dios revelado en Cristo, no en la capacidad de explicar cada desenlace. Si perdiste a alguien por quien oraste, no permitas que te acusen de no haber hecho suficiente. Puedes llevar tu enojo, tristeza y confusión delante del Padre. El duelo no es una traición a la fe. Jesús venció la muerte, pero todavía lloramos mientras esperamos la plenitud de esa victoria. Quizá el nombre de aquella persona apareció en tu mente mientras escuchaba. Respira. No tienes que fabricar una explicación. Puedes agradecer por su vida, lamentar la ausencia y pedir consuelo. Si la herida sigue abierta, busca compañía. Dios puede encontrarte también por medio de la presencia paciente de otros. La iglesia que intercede sabe celebrar y sabe lamentar. No obliga a todos a sonreír. No convierte un funeral en una acusación contra la familia. No utiliza el dolor para aumentar su reputación. Se sienta, escucha, sirve y sostiene la esperanza con ternura. Interceder por alguien también significa respetar su historia. No todas las personas pueden contar públicamente lo que enfrentan. Algunas están procesando trauma, conflictos familiares o decisiones complejas. No presiones para obtener detalles. Puedes orar por paz, claridad, protección y ayuda sin invadir. Cuando una petición involucra a un niño, la responsabilidad aumenta. Nunca debe someterse a un menor a golpes, inmovilizaciones peligrosas, interrogatorios espirituales o exhibiciones públicas. Si un niño presenta cambios de conducta, convulsiones, alucinaciones, miedo intenso o señales de abuso, necesita protección y evaluación competente. Orar puede acompañar ese cuidado, jamás reemplazarlo ni justificar violencia. Jesús recibió a los niños y advirtió severamente contra hacer daño a los pequeños. Cualquier ministerio que los humilla contradice ese ejemplo. La autoridad espiritual auténtica protege al vulnerable. No necesita generar una escena para demostrar poder. Lo mismo aplica a los adultos. Nadie debe ser golpeado, asfixiado, retenido contra su voluntad o privado de medicación en nombre de una liberación. Si alguien está en crisis, prioriza la seguridad
y busca ayuda. El fruto del Espíritu incluye dominio propio. Una práctica que produce daño físico necesita detenerse. Quizá estas palabras incomoden a algunos, pero la verdad protege a la iglesia. No perdemos fe al reconocer límites. Al contrario, dejamos de utilizar el nombre de Dios para cubrir decisiones imprudentes. La intercesión puede ser ferviente y segura, espiritual y responsable, valiente y humilde. Pensemos ahora en las naciones. Es fácil orar con fuerza cuando el sufrimiento toca nuestra tierra y olvidar guerras lejanas. Las noticias dirigen la atención durante unos días y después cambian de tema. Pero una vida no vale menos porque dejó de ser tendencia. El intercesor aprende a mirar más allá de la popularidad de una crisis. Orar por una nación no significa apoyar cada decisión de sus gobernantes. Podemos pedir protección para civiles, sabiduría para autoridades, justicia para víctimas, arrepentimiento para quienes cometen abusos y caminos de paz. Podemos lamentar a los niños de ambos lados sin traicionar la verdad. La compasión no necesita fronteras para ser fiel. También debemos evitar convertir cada conflicto en una profecía improvisada. Antes de compartir una noticia, verifica su origen. Antes de anunciar que un acontecimiento cumple una fecha bíblica, estudia con humildad. La desinformación puede poner vidas en peligro y destruir credibilidad. La verdad forma parte de nuestra adoración. Intercede por tu país, pero no olvides a quienes viven fuera. Ora por autoridades con las que estás de acuerdo y por aquellas que rechazas. Pide que gobiernen con justicia, que sean limitadas cuando abusen del poder y que las instituciones protejan a la población. Luego participa responsablemente en la vida pública sin tratar a los adversarios como enemigos de Dios. La iglesia no debe ser conocida únicamente por aquello que condena. La intercesión puede abrir un camino de servicio. Si pedimos por la educación, apoyemos a maestros y familias. Si clamamos por los pobres, practiquemos generosidad transparente. Si oramos contra la violencia, aprendamos a resolver conflictos sin humillación. Cuando una congregación ora por su ciudad y después escucha sus necesidades, la oración adquiere manos y pies. Puede descubrir ancianos aislados, jóvenes sin oportunidades, migrantes vulnerables o familias sin alimentos. No resolverá todos los problemas, pero puede responder con fidelidad a lo que tiene delante. Esto nos lleva a una segunda pregunta decisiva. ¿Tu intercesión te está volviendo más compasivo o más orgulloso? Si después de orar desprecias a quienes no oran como tú, algo se desvió. Si necesitas contar cuántas horas pasaste para sentirte superior, la disciplina se convirtió en escenario. El encuentro con el Dios Santo debería aumentar nuestra humildad. El intercesor maduro puede servir sin ser visto. No necesita que su nombre aparezca junto a cada respuesta. Se alegra cuando otra persona recibe ayuda, aunque nadie conozca su participación. Sabe que la gloria pertenece a Dios y que muchas veces una respuesta involucra las oraciones y acciones de una comunidad entera. También puede reconocer un error. Tal vez creyó haber recibido una dirección y luego descubrió que estaba equivocado. En lugar de modificar la historia para proteger su reputación, dice la verdad, pide perdón y aprende. La capacidad de corregirse no destruye la autoridad. Demuestra integridad. Quien jamás admite un fallo se vuelve peligroso. Puede llamar rebeldía a cualquier pregunta y falta de fe a cualquier evidencia contraria. Por eso las palabras proféticas deben ser examinadas. Pablo enseñó a no despreciar, pero también a probarlo todo y retener lo bueno. Examinar no es apagar al espíritu, es obedecer la instrucción apostólica. Una impresión genuina no necesita amenazas para ser recibida. Puede compartirse con humildad y libertad. La otra persona tiene derecho a orar, consultar la escritura y buscar consejo. Si alguien dice que una desgracia ocurrirá a menos que obedezcas personalmente a ese mensajero, aléjate y busca ayuda madura. El temor no debe ser utilizado para obtener control. La intercesión no crea una clase espiritual superior. Todos llegamos por la misma gracia. Algunos tendrán un llamado especial para dedicar más tiempo a la oración, organizar equipos o sostener causas durante años. Esa función merece cuidado y formación, pero no coloca a nadie por encima de la comunidad ni de la rendición de cuentas. Un equipo sano establece límites.
Protege información, evita dependencia, descansa, recibe enseñanza bíblica y sabe cuándo derivar una necesidad a profesionales. No promete confidencialidad absoluta cuando existe peligro serio. Tampoco intenta resolver asuntos legales o médicos para los que no está capacitado. Los líderes deben cuidar a quienes interceden. No pueden entregarles cada crisis de la iglesia y esperar disponibilidad permanente. Una persona sensible al dolor ajeno puede agotarse. Necesita descanso, acompañamiento y permiso para decir que no puede llevar una petición en ese momento. Compartir la carga es más bíblico que glorificar el desgaste. Y quienes interceden deben respetar a los líderes sin idealizarlos. Ora por tu pastor, su familia, su salud y su carácter, pero no conviertas la oración en encubrimiento. Si un líder comete abuso, la respuesta no es proteger su plataforma, es priorizar a las víctimas, buscar verdad y permitir procesos responsables. La familia del pastor no es propiedad de la congregación. Sus hijos merecen privacidad y no deben vivir bajo una expectativa imposible. Podemos orar por ellos sin vigilarlos ni utilizarlos como medida del ministerio. La compasión comienza cuando dejamos de tratar a una familia como símbolo y la reconocemos como personas reales. Ora también por quienes sirven sin plataforma. Por la persona que limpia, enseña niños, visita enfermos, administra recursos o prepara alimentos. La iglesia no se sostiene solo mediante quienes hablan desde un escenario. Muchas expresiones del amor de Cristo ocurren en tareas silenciosas. La intercesión amplía nuestra visión. Nos recuerda a la persona que nadie menciona. Nos enseña a no escoger causas solo por cercanía, apariencia o utilidad. El Espíritu forma en nosotros una compasión que atraviesa preferencias, pero lo hace sin borrar la sabiduría ni nuestras limitaciones. No puedes orar intensamente por todas las necesidades del mundo cada día. Intentarlo puede paralizarte. Pide a Dios que te muestre qué cargas debes sostener en esta temporada y cuáles debes entregar a otros. La fidelidad no consiste en sentir culpa por todo. Consiste en responder al llamado concreto que recibes y confiar el resto al cuidado de Dios. Algunas causas permanecerán contigo durante años. Otras llegarán por un día. Una noticia puede llevarte a orar y después desaparecer de tu atención. No necesitas convertir cada impulso en un pacto para toda la vida. Agradece la oportunidad, responde con sinceridad y permanece abierto a nuevas direcciones. Sin embargo, no abandones demasiado rápido aquello que sabes que debes sostener. Jesús contó la historia de una viuda persistente para enseñar a orar sin desmayar. Ella busca justicia frente a un juez indiferente. Jesús no presenta a Dios como ese juez. Utiliza el contraste para mostrar que el Padre escucha a sus escogidos. La perseverancia no sirve para desgastar la resistencia de Dios. Él no necesita ser vencido. Perseveramos porque la espera nos tienta a rendirnos, porque la justicia puede tardar y porque la relación continúa aun cuando no vemos respuesta. La viuda mantiene su causa viva. Su persistencia nos pregunta si todavía creemos que vale la pena acudir a Dios. Persistir tampoco significa repetir mecánicamente una frase por miedo a que el cielo la olvide. Puedes volver a la misma necesidad con palabras nuevas, con silencio, con escritura y con acciones. Algunas veces agradecerás, otras lamentarás. En ciertos días pedirás fuerza para continuar. La causa permanece, pero la conversación crece. Tal vez llevas años orando por un hijo. Tu intercesión puede incluir su protección, la verdad, amistades sanas y oportunidades para encontrar gracia. También puede incluir tu propia transformación. Pide aprender a escuchar sin manipular, poner límites sin rechazo y reconocer errores. A veces deseamos que Dios cambie al otro mientras evitamos la obra que quiere realizar en nosotros. Si tu hijo es adulto, recuerda que no puedes gobernar cada decisión. Puedes amar, aconsejar cuando exista apertura y mantener límites. No utilices la oración como amenaza. Decir que Dios te reveló una tragedia si no obedece puede destruir la confianza. Habla con verdad y deja espacio para que el Espíritu trate con su conciencia. Si se alejó de la fe, evita convertir cada conversación en un sermón. La hospitalidad, la coherencia y la escucha pueden abrir puertas que la presión cerró. Ora para que encuentre a Cristo
No solamente para que vuelva una apariencia que tranquilice a la familia. El objetivo no es controlar su imagen, es que conozca la verdad que libera. En la historia del hijo pródigo, el padre no viaja para arrastrarlo de regreso. Mantiene una casa donde el arrepentido puede volver y sale a recibirlo cuando aparece. También conversa con el hijo mayor, cuyo resentimiento revela otra forma de distancia. La parábola no ofrece una técnica para controlar tiempos. Revela la alegría del padre por quien estaba perdido y es hallado. Podemos pedir que una persona despierte a las consecuencias de sus decisiones sin desear que sea destruida. A veces el dolor abre los ojos, pero no debemos romantizar el sufrimiento ni pedir ayuda con la excusa de que alguien necesita tocar fondo. Si existe una oportunidad segura de proteger una vida, debemos actuar. La sabiduría distingue entre rescatar de toda consecuencia y abandonar. Puede decir no a financiar una adicción mientras ofrece tratamiento. Puede cerrar una puerta al abuso y mantener una vía para pedir ayuda. Puede amar sin cooperar con la mentira. La intercesión acompaña esa sabiduría. Ahora quizá piensas que todo esto hace la oración demasiado complicada, pero el centro sigue siendo sencillo. Acércate al Padre por medio de Jesús. Habla con verdad. Escucha la palabra. Pide el bien conforme al carácter de Dios. Somete tus deseos. Actúa con amor. Persevera sin intentar ocupar el lugar del Salvador. No necesitas dominar cada tema teológico antes de pronunciar un nombre. Puedes decir: Señor, ten misericordia de esta persona y guíame para amar correctamente. Esa oración humilde puede ser más segura que una larga declaración llena de certezas inventadas. El Espíritu conoce la historia completa. La sencillez no es superficialidad. Requiere renunciar al deseo de parecer poderoso. A veces preferimos palabras complicadas porque nos hacen sentir importantes. Pero Jesús advirtió contra las repeticiones vacías utilizadas para impresionar. El Padre ya sabe lo que necesitamos y aún así nos invita a pedir. Pedimos porque la relación importa. Pedimos porque el amor no permanece indiferente. Pedimos porque Dios decidió incluir las oraciones de su pueblo en su obra. No pedimos para informarle ni para comprar su bondad. La intercesión es participación, no manipulación. Si quieres desarrollar una vida de intercesión, comienza con un ritmo que puedas sostener. Escoge un momento real del día y reduce las distracciones. No prometas 3 horas si tu realidad actual permite 15 minutos. La constancia crece mediante decisiones honestas. Un espacio pequeño protegido con fidelidad puede abrir una relación más profunda que una promesa enorme abandonada después de 2 días. Empieza recordando quién es Dios. Antes de mirar la lista de problemas, contempla su carácter revelado en Jesús. Agradece su misericordia, su justicia, su paciencia y su cercanía. La adoración nos sirve para convencerlo de responder. Reordena nuestra mirada y evita que una crisis se vuelva más grande que el Padre ante quien la presentamos. Después, abre la Escritura. Un salmo, una oración de Pablo o una escena de los evangelios puede dar lenguaje a tu intercesión. Lee despacio y dentro del contexto. Pregunta qué verdad puedes recibir y qué deseo necesita ser corregido. La palabra amplía nuestras peticiones. Tal vez ibas a pedir solamente que desapareciera un problema y terminas pidiendo también sabiduría, carácter y esperanza. Presenta nombres concretos, pero cuida la privacidad. No necesitas describir cada detalle en voz alta. Dios conoce. Si estás en grupo, acuerden cómo proteger la información. Un ambiente seguro permite que las personas pidan apoyo sin miedo a convertirse en tema de conversación. Deja momentos de silencio. No fuerces pensamientos ni interpretes cada imagen como mensaje. Respira, permanece disponible y permite que la mente se calme. Si una idea práctica aparece, anótala y examínala. Quizá recuerdes que debes llamar, llevar una comida o pedir perdón. La obediencia cotidiana suele ser menos espectacular de lo que imaginamos y más transformadora de lo que esperamos. Puedes llevar un registro sencillo de peticiones y fechas, no para evaluar a Dios como si fuera una máquina de resultados, sino para recordar personas, observar procesos y agradecer. Escribe también respuestas diferentes, aprendizajes y causas que decidiste entregar. Con el tiempo verás que algunas oraciones cambiaron circunstancias y otras te cambiaron a ti.
Revisa periódicamente tus motivos. Pregunta si sigues deseando el bien de la persona o si te aferraste a un resultado por orgullo. Pregunta si estás orando desde el amor o desde el miedo. No te condenes cuando encuentres una motivación mezclada. Preséntala a Dios. La gracia puede purificar lo que comenzó de manera imperfecta. Incluye gratitud. Cuando solo miramos necesidades, el corazón puede creer que nada bueno sucede. Agradecer no niega el dolor. Reconoce que la misericordia sigue presente. Da gracias por una conversación, por el médico que atiende, por la fuerza para atravesar el día, por una puerta cerrada que evitó daño o por la persona que decidió pedir ayuda. Aprende también a cerrar un tiempo de oración. No tienes que continuar hasta sentir una señal. Puedes decir que entregas la causa y volver a tus responsabilidades. Esto es especialmente importante para quienes viven con ansiedad. La intercesión no debe convertirse en una compulsión impulsada por el temor de que algo malo ocurrirá si dejas de repetir una frase. Si notas que la oración está alimentando pensamientos obsesivos, busca acompañamiento. Un pastor responsable y un profesional de salud mental pueden ayudarte a distinguir disciplina espiritual de ansiedad compulsiva. Dios no te ama más por vivir atrapado en miedo. Su gracia puede enseñarte a descansar. En ciertos momentos la mejor intercesión será quedarte al lado de alguien sin ofrecer explicaciones. Job recibió 7 días de silencio de sus amigos antes de que comenzaran sus discursos. Aquel silencio fue probablemente la parte más sabia de su compañía. No siempre necesitamos llenar el dolor con palabras. Cuando visites a un enfermo, pregunta qué necesita. No conviertas su habitación en escenario. Ora con permiso, de manera respetuosa y sin responsabilizarlo por el resultado. Si está cansado, una oración breve puede ser suficiente. El amor sabe cuándo hablar y cuándo dejar descansar. Cuando acompañes un duelo, evita frases que pretenden explicar por qué Dios permitió la pérdida. Puedes decir que lo sientes, recordar a la persona y ofrecer ayuda concreta. La intercesión puede continuar después de que otros regresen a sus rutinas. Anota fechas difíciles y vuelve a llamar. Cuando ores por una injusticia, permite que el clamor produzca compromiso. Infórmate mediante fuentes confiables, escucha a quienes viven la situación y apoya respuestas que respeten la dignidad. No compartas imágenes traumáticas solo para provocar emoción. Las víctimas no son contenido. Cuando intercedas por la iglesia, no pidas únicamente crecimiento numérico. Pide fidelidad, verdad, protección de los vulnerables, administración transparente y amor por la comunidad. Una congregación llena no es necesariamente una congregación sana. El fruto importa más que la apariencia. Ora por unidad, pero entiende bien esa palabra. Unidad no es silencio ante el abuso ni acuerdo en cada asunto secundario. Es una comunión centrada en Cristo que puede hablar la verdad, arrepentirse y resolver diferencias sin destruir personas. La paz bíblica no encubre. Repara lo que puede ser reparado con justicia. Ora por quienes han dejado la iglesia porque fueron heridos. No los llames rebeldes sin escuchar su historia. Algunos necesitan encontrar una comunidad segura, otros atraviesan un proceso complejo. Pide que Cristo los acompañe, que la verdad salga a la luz y que quienes causaron daño asuman responsabilidad. Ora por quienes dudan. La duda no siempre es rechazo. Puede ser la lucha de alguien que desea creer con honestidad. Recíbelo con paciencia. La fe cristiana no necesita humillar preguntas. Jesús encontró a Tomás dentro de su incertidumbre y lo invitó a mirar. Ora por quienes te enseñan la Biblia. Pide que estudien con cuidado, no manipulen textos y tengan valentía para corregir errores. Ora para que su vida privada no contradiga constantemente el mensaje público. Y recuerda que puedes honrar sus servicios sin convertirlos en celebridades intocables. Ora por quienes poseen poder económico y político. Pide que lo utilicen para servir, que rindan cuentas y que la corrupción sea expuesta mediante procesos justos. No ores solamente para que triunfe quien favorece tus intereses. Busca el bien común, especialmente la protección de quienes tienen menos voz. Ora por tus enemigos sin negar la justicia. Pide que se detenga el daño, que la verdad los confronte y que tengan oportunidad de arrepentirse. Si hoy no puedes pronunciar una bendición completa, comienza pidiendo no ser consumido por el odio. Dios puede trabajar con esa sinceridad. Ora por ti.
El intercesor también necesita gracia, pide un corazón limpio, límites sabios, descanso y libertad de la necesidad de controlar. Confiesa resentimientos y ambiciones. Recibe el amor de Dios antes de intentar cargar con el dolor de todos. Y cuando falles, vuelve. Habrá días de distracción, oraciones torpes y decisiones que necesitarán corrección. La madurez no consiste en no equivocarse jamás, consiste en permanecer enseñable. Cristo no abandona al discípulo que reconoce su necesidad. Quiero que recuerdes la pregunta del comienzo. ¿Estás buscando el bien de la persona o el resultado que tú prefieres? Tal vez ahora puedes mirar una causa antigua con nuevos ojos. Quizás has llamado fe a tu necesidad de controlar. No recibas esto como condenación. Recíbelo como una invitación a soltar la carga de ser dueño del desenlace. Dios puede restaurar una relación, pero también puede darte fuerza para aceptar un límite necesario. Puede abrir una puerta o protegerte mediante una puerta cerrada. Puedes sanar de forma extraordinaria, trabajar por medio de tratamiento o sostener con gracia dentro de una condición que continúa. Nuestra tarea es pedir, escuchar, obedecer y confiar. La intercesión que Dios escucha no es la que alcanza una perfección técnica, es la que se acerca por medio de Cristo. No depende de una pronunciación exacta ni de un estado emocional determinado. Descansa en la misericordia del Padre y en la obra del Hijo. Por eso una oración temblorosa puede llegar al trono de la gracia. La viuda que persevera, Esther que arriesga su posición, Abraham que pregunta, Moisés que suplica, la iglesia que ora por Pedro y Jesús que se entrega en Getsemaní, nos muestran distintos rostros de la intercesión. Ninguna historia cabe dentro de una fórmula simple. Juntas nos enseñan valentía, compasión, perseverancia, humildad y entrega. Ahora vamos a orar. Si puedes hacerlo con seguridad, aparta por un momento las distracciones. Si estás conduciendo o realizando una tarea que requiere atención, escucha y vuelve a esta oración cuando puedas detenerte. No necesitas cerrar los ojos ni adoptar una postura específica. Dios mira el corazón. Piensa en una persona por quien deseas interceder. No intentes resolver toda su historia en tu mente. Coloca su nombre delante del Padre. Si la causa te produce dolor, reconoce ese dolor. Si no sabes qué pedir, permite que la sencillez sea suficiente. Padre bueno, nos acercamos a ti por medio de Jesucristo. Gracias porque no dependemos de la belleza de nuestras palabras. Tú conoces lo que existe antes de que podamos nombrarlo y aún así nos invitas a hablar contigo. Reconocemos nuestra debilidad. Muchas veces pedimos desde el miedo, el orgullo o la necesidad de controlar. Hemos confundido nuestros deseos con tu voluntad y en ocasiones utilizamos tu nombre para dar más fuerza a una opinión personal. Perdónanos y enséñanos a caminar en humildad. Espíritu Santo, ayúdanos cuando no sabemos pedir como conviene. No permitas que la incertidumbre nos aleje. Recuérdanos la Escritura, forma en nosotros el carácter de Cristo y danos sabiduría para presentar cada causa con amor. Purifica nuestras motivaciones. Si estamos buscando tener razón, muéstralo. Si deseamos la caída de alguien, confronta nuestro resentimiento. Si queremos controlar a una persona amada, enséñanos a respetar su conciencia sin abandonar la verdad. Recibimos tu compasión para nuestras emociones. No queremos negarlas ni convertirlas en autoridad absoluta. Toma nuestro miedo, enojo, tristeza y esperanza. Que cada sentimiento encuentre un lugar de verdad delante de ti. Hoy colocamos ante ti los nombres que llevamos en el corazón. Tú conoces a la persona enferma, al hijo distante, al matrimonio herido, al amigo que perdió esperanza y a la familia bajo presión. Acércate con misericordia y muéstranos cómo acompañar. Pedimos sanidad para quienes sufren en su cuerpo. Da sabiduría a médicos, enfermeros, cuidadores y familiares. Abre acceso a tratamiento y provisión. Si concedes una recuperación inesperada, recibiremos con gratitud. Si el proceso continúa, sostén con una gracia que no abandona. Protege a quienes han sido culpados por estar enfermos. Rompe el peso de palabras crueles pronunciadas en nombre de la fe. Recuérdales que su valor no disminuyó y que pueden buscar ayuda sin vergüenza. Visitamos en oración a quienes atraviesan depresión, ansiedad, trauma o pensamientos oscuros. Rodéalos de personas capaces de escuchar. Abre caminos hacia atención competente y protege su vida. Que ninguna comunidad espiritual reemplace el cuidado que necesitan con acusaciones. Señor, acompaña a quienes viven duelo.
Hay sillas vacías, mensajes que ya no recibirán respuesta y fechas que ahora duelen. No ofrecemos explicaciones fáciles. Pedimos tu presencia, consuelo y personas que permanezcan cuando pase la tensión inicial. Mira a los niños que enfrentan abandono, violencia, enfermedad o miedo. Levanta adultos seguros que los protejan. Da valor a quienes deben denunciar un daño. Que ninguna institución cuide más su reputación que la vida de un pequeño. Concede arrepentimiento a quienes han utilizado autoridad religiosa para controlar. Detén el abuso, expón la verdad mediante caminos justos y ayuda a las víctimas a recuperar su voz. Forma líderes que rindan cuentas y reciban corrección. Te pedimos por las familias. Donde exista conflicto, concede conversaciones honestas. Donde haya violencia, abre rutas de protección. Donde sea posible una restauración segura, produce verdad, arrepentimiento y paciencia. Donde sea necesario un límite, concede firmeza sin odio. Recordamos a los hijos que se alejaron. Tú conoces su historia mejor que nosotros. Líbralos de peligros, coloca personas sabias en su camino y revela a Cristo sin manipulación. Trabaja también en los padres. Danos capacidad de escuchar, reconocer errores y amar sin controlar. Oramos por quienes luchan con adicciones. Rompe el secreto y la vergüenza que los mantienen aislados. Abre acceso a tratamiento, comunidad y decisiones responsables. Da sabiduría a la familia para no financiar la destrucción y tampoco abandonar a la persona. Ponemos delante de ti a quienes enfrentan deudas, desempleo y falta de alimento. Provee oportunidades justas, consejo y ayuda concreta. Muévenos a compartir recursos con transparencia. Líbranos de prometer riqueza a cambio de ofrendas y de explotar la desesperación. Te pedimos por las iglesias. Hazlas lugares de verdad, gracia y protección. Que la oración no se convierta en espectáculo ni el dolor ajeno en publicidad. Enseña a las comunidades a guardar confidencialidad, denunciar el abuso y servir a su ciudad. Fortalece a quienes interceden en secreto. Protégelos del orgullo, la ansiedad y el agotamiento. Enséñales a descansar, compartir cargas y reconocer límites. Recuérdales que Jesucristo es el Salvador y que el mundo no depende de su rendimiento. Guarda pastores, maestros y líderes. Dales amor por la escritura, integridad y humildad. Si se equivocan, que puedan reconocerlo. Si pecan, que no utilicen autoridad para evitar consecuencias. Protege a sus familias de expectativas injustas. Oramos por quienes dejaron una congregación después de sufrir daño. Encuéntralos en su camino. Sana lo que fue herido y guíalos hacia relaciones seguras. No permitas que la conducta de personas religiosas les oculte para siempre el rostro de Jesús. Te pedimos por quienes dudan y por quienes ya no encuentran palabras. No apagues la pequeña llama. Coloca a su lado personas pacientes que puedan preguntar sin ser ridiculizados y descubrir una fe más honesta. Recordamos a los encarcelados, migrantes, refugiados y perseguidos. Protege su dignidad y concede justicia. Da sabiduría a quienes trabajan por su defensa. Muévenos a mirar seres humanos y no categorías. Intercedemos por las naciones en guerra. Protege a los civiles, detén la crueldad, limita a quienes abusan del poder y abre caminos de negociación justa. Consuela a las familias que esperan noticias. Recuerda las crisis que desaparecieron de las pantallas pero no terminaron. Oramos por las autoridades que gobiernen con sabiduría, rindan cuentas y busquen el bien común. Donde exista corrupción, permite que sea investigada con justicia. Líbranos de convertir la política en idolatría y de atribuirte nuestras preferencias sin discernimiento. Te presentamos a nuestros enemigos. Tú sabes lo que hicieron y conoces nuestra herida. Pedimos que el daño se detenga, que la verdad sea establecida y que haya arrepentimiento. Líbranos de la venganza sin obligarnos a regresar al peligro. Ahora oramos por nosotros. Danos ojos atentos al dolor, oídos dispuestos a escuchar y una boca lenta para anunciar certezas que no poseemos. Que podamos ver lo que es evidente y también reconocer lo que ignoramos. Enséñanos a decir no sé. Líbranos de inventar revelaciones para parecer espirituales. Que toda impresión sea examinada y que ninguna palabra nuestra controle la conciencia de otra persona. Despierta una intercesión fundada en la Escritura. Que no arranquemos frases de su contexto ni utilicemos la Biblia para maldecir.
Muéstranos a Cristo en toda la historia y forma su carácter en nosotros. Danos perseverancia sin compulsión, que podamos volver a una causa durante el tiempo necesario y entregarla al final de cada oración. Cuando llegue la noche, recuérdanos que tú permaneces despierto y nosotros podemos descansar. Convierte nuestras peticiones en acciones. Si debemos llamar, recuérdanos hacerlo. Si podemos compartir, abre la mano. Si necesitamos pedir perdón, vence nuestro orgullo. Si una persona requiere protección, danos valor para buscar ayuda adecuada. Guárdanos de convertir la oración en negocio. Que nadie compre promesas y que nadie venda acceso a tu misericordia. Forma comunidades generosas que administren con transparencia y sirvan sin explotar. Haznos sensibles sin volvernos imprudentes, compasivos sin perder discernimiento, valientes sin arrogancia, fieles sin pensar que somos indispensables. Que la intercesión produzca amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Si una respuesta llega de manera diferente, sostén nuestra confianza. Si una puerta se abre, que te demos gloria sin engrandecer nuestro nombre. Si permanece cerrada, danos sabiduría para continuar, cambiar la petición o aceptar un límite. Para quien lleva años esperando, pedimos fuerza nueva, no una emoción pasajera, sino pan para el próximo día. Recuérdale que el silencio no demuestra abandono y que puede lamentar sin perder tu amor. Para quien está a punto de dejar de orar, abre un camino sencillo de regreso, una frase, un salmo, un minuto de verdad. Quita la vergüenza que dice que debe arreglarse antes de acercarse. Cristo ya abrió la puerta. Para quien ha orado con orgullo, concede arrepentimiento sin desesperación. Para quien fue manipulado, concede libertad. Para quien hizo daño creyendo servir, te da valor para reconocerlo, detenerse y reparar lo posible. Padre, toma a la persona cuyo nombre pensamos al comenzar. Renunciamos a gobernar su futuro. Pedimos su bien, protección, verdad y encuentro contigo. Muéstranos nuestra parte y danos paz para dejar en tus manos lo que no nos corresponde. Gracias porque escuchas incluso cuando nuestras palabras son incompletas. Gracias porque el Espíritu ayuda en la debilidad y Jesucristo intercede con perfección. Gracias porque tu misericordia no depende de nuestra capacidad de impresionar. Salimos de esta oración con una decisión. Queremos amar de manera concreta, escuchar antes de hablar y pedir sin controlar. Queremos perseverar sin caer en miedo y servir sin buscar reconocimiento. Amado hermano y amada hermana, no intentes transformar toda tu vida en una sola noche. Escoge una persona, un momento y un paso obediente. Mañana vuelve. Si fallas un día, regresa al siguiente. La constancia se construye cada vez que decides acercarte nuevamente. Cuando una necesidad llegue a tus manos, no corras a compartirla. Primero escucha, protege la dignidad. Pregunta qué puedes decir y qué ayuda es necesaria. Después presenta la causa con sencillez y permite que el amor guíe tus palabras. Cuando sientas una impresión, no la conviertas de inmediato en decreto, examínala. Si es de Dios, no perderás su verdad por pasar por la escritura, la humildad y el consejo. Si era solo un pensamiento, habrás evitado herir a alguien. Cuando no veas respuesta, recuerda a la iglesia orando por Pedro y también llorando a Santiago. La fe puede sostener celebración y duelo. No necesitas explicar todo para continuar confiando. Cuando te canses, recuerda que Cristo es el mediador y tú eres un participante amado. Descansa, come, atiende tu cuerpo, vuelve cuando tengas fuerzas. Dios no desaparece durante tu sueño. Cuando ores por un enemigo, no niegues la herida. Pide justicia, protección y libertad del odio. Mantén los límites que preservan la vida. La gracia no te obliga a llamar segura a una relación que sigue siendo peligrosa. Cuando ores por tu familia, deja que el Espíritu también te examine. Tal vez el cambio que esperas comenzará con una nueva manera de escuchar, una disculpa o una decisión responsable. La oración abre el corazón para obedecer. Y cuando llegue una respuesta hermosa, celebra con humildad, agradece a Dios, reconoce a quienes ayudaron y no conviertas la historia de otra persona en una plataforma. El testimonio pertenece primero a quien lo vivió y debe compartirse con su consentimiento. La iglesia necesita intercesores, pero necesita intercesores parecidos a Jesús, personas que conocen la verdad y practican misericordia, personas que no confunden fervor con violencia, personas que pueden clamar y también escuchar.
Personas que aman la presencia de Dios y la dignidad humana. Tal vez para un momento como este recibiste acceso a una familia, una comunidad, una profesión o una causa. No utilices ese acceso solo para tu beneficio. Como Esther pregunta, ¿a quién puedes servir? Pero recuerda que no estás solo y no eres el Salvador. Busca apoyo, actúa con sabiduría y confía en Dios. La intercesión comienza de rodillas, pero no siempre termina allí. Puede levantarte para preparar una mesa, hacer una llamada, acompañar una cita, proteger a un niño, corregir una mentira o permanecer junto a quien llora. Esa obediencia silenciosa puede ser la respuesta que otra persona estaba pidiendo. Que desde hoy nuestras oraciones tengan menos apariencia y más verdad. Menos control y más entrega, menos rumores y más confidencialidad, menos acusaciones y más compasión, menos promesas humanas y más confianza en Cristo. No sabemos todo lo que sucederá con las causas presentadas, pero sabemos quién nos recibió. El Padre escuchó, el Espíritu conoce, Jesucristo permanece fiel. Podemos salir con paz, hacer nuestra parte y dejar el resultado en manos más sabias que las nuestras. Gracias por permanecer hasta el final y compartir este tiempo de enseñanza y oración. Si este mensaje ayudó a ordenar tu manera de interceder, guárdalo en el corazón, examínalo a la luz de la palabra y compártelo responsablemente con alguien que necesite esperanza. Que la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo acompañen tu vida, tu familia y tu iglesia. Muchas gracias, que Dios te bendiga y hasta la próxima.